Bueno, seguimos resolviendo la guía de cinemática. Ahora vamos a resolver el problema número 17, que dice: determine el alcance X de un proyectil en función de la velocidad inicial v sub 0 y un ángulo de elevación θ. Ayuda, dice. 2 por coseno de θ por seno de θ es igual a seno de 2θ. Y luego dice B, calcular el ángulo de elevación con el que debe ser lanzado un proyectil con una velocidad inicial de 400 metros segundo para abatir un objetivo ubicado a 5000 metros de distancia y al mismo nivel que el arma. Bueno, entonces el primer punto dice que hay que determinar el alcance X de un proyectil en función de la velocidad inicial y del ángulo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la velocidad inicial, la conocemos, conocemos la velocidad inicial, v sub 0. Y luego, vamos a graficar acá, ¿sí? Supongan que esto es el eje X y el eje Y, y uno hace un tiro oblicuo así, y acá parte con una velocidad v sub 0 con algún ángulo θ así. Y esto va a llegar a alguna distancia X final, le vamos a llamar. Entonces, podemos escribir las velocidades: la velocidad inicial en X como el módulo de la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y podemos escribir que la velocidad inicial de Y es igual al módulo de la velocidad por el seno del ángulo. Ahí está. Y ahora veamos qué ecuaciones tenemos. Bueno, queremos, veamos, tenemos la ecuación de velocidad en función del tiempo y de X en función del tiempo. Entonces, como primera instancia, lo que vamos a usar es que la velocidad de Y en función del tiempo es igual a menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo más la velocidad 0 por el seno del θ, que viene a ser v sub 0 y. De acá nosotros sabemos que en t final dividido 2, b de Y en t final dividido 2 es igual a 0. Bien, o sea, cuando llegamos acá a la velocidad de altura máxima, que es en la mitad del tiempo, la velocidad vale 0. Entonces de ahí despejamos nuestra ecuación acá y vamos a tener que v0 por seno del ángulo es igual a 9,8, es igual a 9,8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo final. Por el tiempo final, dividido 2. ¿Estamos bien? Entonces, ahora pasamos dividiendo y nos queda que el tiempo final es igual a v0 por seno de θ dividido
9,8 metros sobre segundo cuadrado, y todo eso por 2 porque habíamos dicho que eso era t sobre 2, entonces t final es todo eso por 2. Y ahí tenemos cuánto valdría nuestro tiempo final. Ahora, si tenemos una ecuación, x en función del tiempo final es igual a, en x no tenemos aceleración, solamente tenemos velocidad inicial. Entonces, velocidad inicial por coseno de θ por tiempo más posición inicial, pero x inicial es igual a 0. Así que simplemente tenemos esta ecuación de acá. Y como t final la acabamos de calcular acá, esto nos queda igual a B0, vamos a poner directamente B0 como el módulo de B0, por B0 dividido, acá vamos a poner dividido 9,8 metros sobre segundo cuadrado por seno de θ, acá vamos a poner por 2, esperen, está bien, es TF, que es B0, 2 seno de θ dividido 2, esto es TF. Ahora por B0 de vuelta, por coseno de θ. Ahora veamos que nos decía acá, nos daba una ayuda el problema. Nos decía que 2 por coseno de θ por seno de θ igual a seno de 2θ. ¿Qué es lo que tenemos acá? Esto de acá es igual a seno de 2θ. Entonces nos queda que la posición en el tiempo final es igual a la velocidad inicial al cuadrado dividido 9,8 metros sobre segundo cuadrado, porque esto, para poner todos datos, bueno, dejamos así. Entonces acá nos queda, dijimos, velocidad al cuadrado 9,8, y acá nos queda seno de 2θ. Entonces, ahora bien, para no estar escribiendo 9,8 y escribir la ecuación general, podemos poner, en vez de 9,8, para que nos quede todo en cosas generales, ponemos g acá. Entonces nuestra ecuación general es que la posición final, sabiendo el ángulo de inclinación en un sistema de gravedad, ¿sí?, que parte del horizonte, que el punto de origen está a la misma altura que el punto de destino, la distancia esta, si sabemos la velocidad inicial y el ángulo, lo podemos calcular con esta ecuación. Esto era el inciso A. Y ahora el inciso B, recordemos a ver qué era lo que decía. Inciso B dice calcular el ángulo de elevación con el que se debe ser lanzado un proyectil con una velocidad inicial de 400 metros segundos para batir un proyectil ubicado a 5000 metros. Entonces nos están diciendo que no sabemos, que queremos averiguar el ángulo y sabemos que la velocidad inicial es 400 metros. Entonces velocidad inicial igual 400 metros sobre segundo. El ángulo de inclinación es una incógnita y la x en t final es igual a 5000 metros, dijimos, ¿bien? Sí. Entonces de ahí queremos calcular cuál es el ángulo. Entonces hay que despejar de esta ecuación el ángulo. Entonces nos queda x, vamos a ponerle x final, por g dividido la velocidad al cuadrado
es igual al seno de 2θ. Así que nos queda que θ es igual a 1/2 de seno a la menos 1 de todo esto que está acá, de x final por g por la velocidad al cuadrado. Y eso, poniendo ahora los datos, nos queda que el ángulo es igual a 1/2 de seno a la menos 1 de 5000 por 9,8. Esto es metros y esto es metros sobre segundo cuadrado, dividido 400 al cuadrado metros cuadrados segundo cuadrado. Y eso nos da 5000 por 9,8 le da 49.000 dividido 400 al cuadrado igual 0,30625. Eso a la menos 1 nos queda 17, entonces θ es igual a 1/2 por 17,83 grados, o sea que esto es igual a 8,916 grados. Y ahí calculamos cuál es el ángulo que necesitamos para que llegue a los 5000 metros si tenemos una velocidad de 400 metros sobre segundo. Bueno, entonces nos pedía, si sabemos la velocidad y el ángulo, cuál es la distancia recorrida. Bueno, eso lo hicimos con vimos la velocidad en cada una de sus componentes, vimos cómo era la velocidad en y, después cómo era la posición en x, y fuimos despejando primero el tiempo lo pusimos como una incógnita, después nos quedó acá, lo reemplazamos y nos quedaba solamente la incógnita de la posición final, y ahí al final lo despejamos. Y después, usando esa ecuación, la ecuación final, ya podemos aplicarla en algún problema particular, que en este caso, en vez de preguntarnos la distancia final, nos preguntaba el ángulo. Y entonces esta ecuación, cuando es un sistema que está como el que vemos recién, que parte de I0 y vuelve a I0, pueden usar esta ecuación de acá. Solamente en esa forma pueden usar esa ecuación. Bien.